hemos estado trabajando con la epístola de Santiago. ¿Ya? Y hemos estado escuchando su palabra, ¿cierto? Por esta diversidad de sermones, donde los hermanos presbíteros nos han compartido, ¿cierto? Acerca del dolor, del sufrimiento, nos han compartido acerca también algunos de la familia. La semana pasada, ¿cierto? El presbítero Darío nos estaba hablando en términos prácticos del origen de los conflictos. Y el día de hoy yo quiero iniciar ya esta serie de sermones vinculados al libro de Santiago con consejos de sabiduría bíblica para la familia en el libro de Santiago. ¿Ya? Y la idea es que nosotros podamos poder entender cómo también podemos llevar toda esta sabiduría, todas estas enseñanzas a nuestra vida espiritual. Y tenemos que reconocer, queridos, que no es fácil. Y me gustaría que pudiésemos nosotros, ahí en su lugar, sin haber notado, sin haber tomado apunte, ¿cuánto recuerdas de los últimos 4 o 5 sermones que hemos trabajado en Santiago? ¿Cuántos recuerdan, cierto, algunas cosas desde el primer sermón que comenzó el presbítero Darío? ¿Cuántos recuerdan de qué se trataba? ¿Cómo eran? Y una de las particularidades es que posiblemente ustedes no puedan hilar Santiago en un solo tema. Así que la pregunta tiene pillería. No es como decir, nosotros vamos a leer el libro de Romanos, ¿cierto? La carta de la doctrina cristiana, donde los primeros 10 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 10, Pablo va a estar exhortando de cómo tenemos que creer y vivir la fe, cómo se da la enseñanza. Y después del capítulo 12 en adelante, capítulo 11, Pablo nos enseña cómo poder vivir esta fe práctica y dividimos Romanos en 2 partes, ¿cierto? Y avanzamos. O si tenemos la lectura de algún evangelio. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta que Santiago es muy diverso. Santiago es muy diverso y solo el capítulo 1 nos da para unos 50 sermones. Solo el capítulo 1, porque la cantidad de temas que Santiago trata es enorme, es enorme. ¿Cuáles son las fuentes de Santiago? Ya, antes de poder comenzar. Las fuentes de Santiago, abiertamente podríamos decir, son 2. La primera es lo que vivimos en la liturgia, el Sermón del Monte. Santiago está empapadísimo del sermón de la montaña del Señor Jesús. Pero también, como buen judío y mucho mejor, Santiago, lo que él tiene es que él está profundamente impregnado del libro de Proverbios. Si tú quieres ver quién habla y quién cita y quién relaciona el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento, Santiago. Y te vas a encontrar numerosamente. Además, el libro de Santiago es considerado, ¿cierto?, ya desde hace un par de décadas, como un libro de sabiduría en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Si bien es cierto, es la epístola, es la carta, es considerada hoy como, ¿cierto?, un tratado de profunda sabiduría. Y vamos a estar en las próximas semanas hablando un poquitito de esto, pero me gustaría leer Santiago capítulo 1, algunos versículos. El día de hoy vamos a trabajar rápidamente del versículo 5 al versículo 8, pero primero quiero que nos podamos acercar al capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago, siervo de Dios, ¿ya?
a las 12 tribus, siervos de Jesucristo, a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? El día de hoy no voy a proporcionar más información de la que estoy entregando, porque en la medida que tengamos los próximos sermones vamos a ir ampliando. Pero como les decía, el libro de Santiago es con lo que el Antiguo Testamento podríamos decir es un libro sapiencial, es un libro de sabiduría, ¿ya? ¿Y cuál es este tema? Que toma los principios y lo que busca Santiago es que qué relación tienen estos principios con la vida práctica. No van a encontrar a Santiago filosofando. Nosotros pensamos que cierto Santiago tiene aquí el tema de la fe y nos va a complicar la fe por obra. Santiago no está haciendo un tratado teológico ahí de profundo, de inspección. Lo que él quiere decir es cómo estas cosas como la fe tienen relación en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está planteando la pregunta, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? Y Darío ya anunció, ya les informó, ¿cierto?, que Santiago fue hermano de Jesús, fue un líder prominente en la iglesia primitiva. Y aunque hay otros Santiagos en la Biblia, este Santiago es el hermano menor de Jesús, ¿ya? Es un hermano, es pariente. Y esta epístola fue escrita en griego, en un idioma que se llama griego koiné. Y la palabra exacta que Santiago utiliza para referirse a Jesucristo es algo que otras veces hemos visto, y él habla de Kyrios, ¿ya? Esta palabra Kyrios, que significa una connotación a la deidad. Eso es lo que está hablando Santiago. Pero a pesar de Santiago ser hermano de Jesús, Santiago no creía en él. Santiago era hermano de Jesús y Santiago no creía en él. Y lo primero que quiero levantar un poquitito el día de hoy es que ¿quiénes son las personas que escriben biografías y posbiografías y pseudobiografías? ¿O cómo lo hacen estos autores que escriben estos libros autobiográficos? Primero, si fue un personaje famoso, ¿cierto? ¿Cierto? Imagínense a José Contreras, el tremendo discípulo de Jesucristo en la ciudad de Antofagasta, líder de grupo de vida. Su casa se llenaba, la gente llegaba aquí, qué sé yo, al grupo de vida, y dice y cuenta las historias que no cabía gente en su casa, que la gente entraba por las ventanas porque su amor y su compañía en el grupo de vida era tremendo. Pero José se va con el Señor y aparece una biografía escrita por Iván Roa. Piensen en una biografía de Iván Roa escribiendo de José. José estaría en la gloria, ¿cierto? Su amigo decía, sí, todo lo que dice la gente es verdad, todo eso que se cuenta. Yo estaba ahí cuando en alguna oportunidad yo no pude entrar a su casa porque había tanta gente en el grupo de vida, y ahí estaba él abrazando, y José ahí se cuenta toda la historia. Y el libro vendido, la historia de José Contreras. Y de repente aparece otra biografía. Y en esa otra biografía, Marcela Contreras. Marcela Contreras. Y el libro se llama La verdadera historia de José Contreras. La historia no contada. La historia... Hermanos, ¿quién hace eso? Las biografías son así. ¿Qué hacen los autores? Van y buscan a una persona, a un pariente, para que cuente algo desconocido, ¿cierto? Para que cuente algo, qué sé yo. Y ahí el libro, uno de los capítulos decía, las siestas de José. No, qué sé yo. Pero con la gente famosa ocurre esto. Siempre tu familia es aquel
que en alguna oportunidad vio tu desnudez. Fue alguien de tu familia que sintió tus malos olores. Fue alguien de tu familia que sintió cuando tú estabas enojado, enojada, cuando tiraste un par de garabatos, cuando rompiste una puerta, cuando trataste mal a un amigo, a un pariente o un vecino. Siempre, siempre quien va a hablar mal no van a ser otras personas, van a ser personas que conocen. Pues bueno, este es Santiago. Este es Santiago, que mientras Jesús estaba predicando por las polvorientas veredas de Palestina, él no creía nada. Porque la Biblia lo dice y el Evangelio lo dice, que, ¿cierto?, la mamá y los hermanos de Jesús no creían en él. Y entre esos hermanos estaba Santiago, que no creía en Jesús. Por lo tanto, quiero contarles esta historia no conocida, podríamos decir, en dos partes de Santiago. La primera es que para que Santiago ponga aquí Kyrios, tiene que haber pasado algo tremendamente espectacular. Para que Santiago, que no creía en Jesús, tiene que haber pasado algo fantástico con él. Y lo primero que tenemos que entender, recuerden, en esa época decir Kaiser tu Kyrios, ¿cierto? César es Señor, era la ley, era el mandato. Pero aquí lo que está diciendo Santiago es Cristo tu Kyrios. Cristo es la divinidad, Cristo es Dios. Ha cambiado completamente esta historia. Por lo tanto, a pesar de ser hermano de Jesús, no creía en él, como se menciona ahí en Juan capítulo 7, versículo 5. Pero después de la resurrección de Jesús, él tuvo una experiencia personal, una profunda experiencia personal con Jesús, que lo llevó a conocer como el Señor de su vida. Esta experiencia transformadora se refleja, ¿cierto?, en esta expresión que nosotros estamos leyendo, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, es interesante y es importante que nosotros podamos comprender algunas cosas, porque la parábola del hijo pródigo nos ofrece una perspectiva de la relación de Santiago con Jesús. Santiago es el hermano menor. Jesús es el hermano mayor. Santiago es el hermano menor que, ¿cierto?, no cree en su hermano mayor. No cree en lo que en el ministerio, en lo que está viviendo. Yo me imagino, no sé, ustedes saben cuando nosotros tenemos hermanos y los que no tengan, bueno, un primo, lo siento. Pero cuando uno no le quiere creer a un hermano, uno simplemente no le cree. Y nuestros hermanos o nosotros mismos hacemos un esfuerzo. No, es que si yo le digo tal cosa no me va a creer. Ya sabemos que no nos van a creer porque sabemos cómo son. Imagínense, Santiago es este hijo pródigo que no creía, ¿cierto?, en lo que se estaba viviendo ahí en el corazón de la familia. No creer en Jesús es un aspecto muy radical. Muy radical. Y en este espacio, Santiago experimenta un cambio profundo en su fe después que Jesús se revela a él y se presenta a él después de su muerte y su resurrección. Por lo tanto, yo no sé cómo fue la relación que tenía Santiago con Jesús, pero tiene que haber sido una relación compleja. Hermanos, si nosotros leemos la Biblia, Santiago es uno de las mayores autoridades en la primera iglesia, la iglesia del Señor, que él se levantó. Era una autoridad tan grande que lo llevaron ahí al pináculo del templo y le dijeron: oye, tienes que decirle a la gente que deje de creer en Jesús. Tienes que decirle a las personas que no crean más en Jesús. No, ¿cómo voy a decir que no crean más en Jesús? Si ellos creen en Jesús, la gloria sea a Él. ¡Pum! Y lo lanzaron. Y falleció, ¿cómo se llama? Martirizado. O sea, la manera, y esto tiene relevancia, la manera en cómo Santiago conoció
y tuvo este encuentro con su hermano mayor nuevamente, lo cambió rotundamente para estar dispuesto a entregarse hasta la muerte cuando él no creía en él. Esta experiencia de gracia y perdón de Jesús lo equipó para enfrentar las pruebas y las persecuciones con alegría y perseverancia. Con alegría y perseverancia. Y es justamente lo que trató, ¿cierto?, Darío en el primer sermón. No lo voy a tratar, pero quería contarles esta historia, donde Jesús viene a Santiago como el verdadero hermano mayor. El verdadero hermano mayor que no se equivoca, el verdadero hermano mayor que no ofrece resistencia, que lo abraza, el verdadero hermano mayor que le dice a Santiago: sí, yo siempre he estado contigo, tú siempre puedes tener un encuentro conmigo. Y Santiago es profunda y completamente restaurado. Este es el hombre que escribe esta carta. Este es el hombre que se dispone, una persona que no creía en Dios, en Jesús, como el Señor de la historia, y que al tener un encuentro con Él fue profundamente transformado. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿El encuentro con el Señor Jesucristo te ha capacitado, o tú estás profundamente convencido de que tu historia es completamente diferente y otra después de tu encuentro con Jesús? ¿O seguimos siendo las mismas personas? El testimonio de Santiago es el testimonio de alguien que su vida fue profunda y completamente transformada. Nuestra vida, ¿cómo está? Ahora, cuando yo digo que Santiago era el hijo menor, no estoy diciendo que fue libertino y malgastó todos los recursos de la familia, porque ellos eran pobres, así que no había qué recursos gastar. Estamos hablando que el objetivo de la familia, él no estaba ahí. Que era estar con Jesús, que era estar con el Señor. ¿Cómo están nuestras vidas? Nosotros el día de hoy podemos decir que podemos vivir plenamente en medio del dolor y del sufrimiento, y que si me van a quitar la vida, como veíamos abiertamente en el Sermón del Monte, estoy dispuesto a entregarme por completo. Que el Señor nos ayude en esta dirección, por medio de esta sabiduría, a caminar en esta dirección. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tremendo y qué poderoso. Pensemos en Santiago. Sin lugar a dudas, las cosas que más hablamos con autoridad son las cosas que nosotros hemos vivido, aquellas cosas que nos ha costado. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a releer desde Santiago, quizás tratando de interpretar lo que él está viviendo. Yo fui uno de aquellos que tenía falta de sabiduría, pero el Señor vino a mi encuentro y le pude pedir, y Él me dio quizás abundantemente y sin reproche. Yo fui uno de esos que no pedía con fe. Yo fui uno de esos que dudaba. ¡Qué tremendo! Está hablando de sí mismo. Está hablando cuando él no tenía este encuentro con sus hermanos. Y dice así: porque quizás en esa época, cuando yo dudaba, yo era semejante a la onda del mar. Y yo era arrastrado por el viento y era echado de un lugar para otros.
Y quizás en ese estado yo pensaba que podía recibir alguna gracia del Señor. Yo viví en carne propia que ser de doble ánimo es ser inconstante en todos nuestros caminos. ¿Perciben la gran diferencia? ¿Perciben, hermanos queridos, la gran diferencia de escuchar a Santiago contando un poco su testimonio, quizás, de esto que él está diciendo? Y por lo tanto, yo en este sentido quiero que nosotros podamos reflexionar de tal manera que podamos tener este encuentro con el Señor Jesús. Nosotros necesitamos tener un encuentro maravilloso con el Señor Jesús que cambie nuestra vida. Un encuentro en el cual el Señor nos diga qué es lo que nosotros necesitamos. Y Santiago lo que nos está enseñando es poder comprender y entender que necesitamos no ser de doble ánimo, no ser un día una persona que está firme en el Señor y el día siguiente quiero tirar por la borda todo, ya no me interesa, ¿qué es esta cuestión de ser cristiano? ¿Qué sé yo? Porque hay personas que a mí me hablan y me dicen, estoy cansado de ser cristiano, no quiero esta cuestión, y las personas hablan abiertamente de esta manera, de su cansancio y de su agotamiento. ¿Por qué? Porque se han fijado muchas veces en las reglas. Por lo tanto, lo primero que hace Santiago es tratar de enseñarnos tres cosas. Y con estas tres cosas voy a terminar. Ya no son puntos grandes de sermón, así que no se asusten. Pero creo que ya entendimos lo importante y el corazón de este sermón. Santiago está hablando de tres cosas. 1, la búsqueda de la sabiduría divina. 2, la fe en la oración. Y 3, la inconstancia y el doble ánimo. Eso es lo que Santiago está hablando en esto. Pero para que Santiago pueda poder comprender esto, tenemos que comprender qué está leyendo Santiago. Para poder tener una búsqueda de la sabiduría divina, nosotros tenemos que estar alineados con la palabra de Dios. Se los dije en un inicio. ¿Cuáles son las fuentes primarias de Santiago en su lenguaje? Se los dije, ¿cierto? ¿Cuáles son? Pueden contestar nomás. ¿Cuáles son? Son 2. Y ahí los ayudé. Y ahí ya borramos. 1, Sermón del Monte. 2, el libro de Proverbios. Santiago está lidiando con la palabra ¿de quién? De Jesús. Santiago está lidiando con esto. Y el Sermón del Monte, ¿cierto? Que vemos acá, vemos que baña, ¿cierto? Toda esta carta, pero el Sermón del Monte enfatiza la necesidad de buscar la sabiduría que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Qué fue lo que estábamos leyendo en la liturgia? Bienaventurados, felices, todos aquellos que buscan al Señor, que están ahí, que se reconocen como pobres en espíritu, que son pacificadores. O sea, en este punto, Santiago me dice, Jacobo, en realidad su nombre es Jacobo, nos está diciendo, oye, necesitamos estar conectados con la palabra del Señor. Esto lo has escuchado siempre y lo escuchas cada vez que predicamos. Pero no existe sabiduría divina en nuestras vidas si no estamos conectados con la palabra del Señor. En una relación de intimidad. Lo que existe es legalismo con letra, pero no sabiduría divina.
Conocer numerosos versículos bíblicos no te hace un mujer o una mujer sabia o sabio con sabiduría divina. Lo que nos hace divinos es estar profundamente conectados con Él, profundamente conectados con su palabra, encontrarnos día a día en nuestra vida devocional, conectarnos día a día teniendo cultos familiares, conectarnos día a día meditando para poder, los hombres, poder compartir con las esposas, meditando las mujeres todos los días para compartir con el marido lo que Dios te ha hablado, para que los padres puedan compartir con los hijos aquello que Dios está hablando. La sabiduría divina no es letra, no es conocimiento intelectual. La sabiduría divina es el resultado de una relación de intimidad, de profunda intimidad entre el Señor y sus hijos. Por lo tanto, esto es lo que vimos en el Sermón del Monte. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta enseñanza que nosotros estamos viendo coincide con la petición de Santiago. Hermanos míos, el acto mecánico, yo voy a contar mi testimonio. Pedir sabiduría, porque eso es lo que estamos viendo acá, es como orar: Señor, hazme más sabio. Señor, te lo pido, hazme más sabia. Sí, es una buena oración, es una hermosa oración. Prepárate. Prepárate, porque el Señor te va a mandar, como dice los primeros versículos de Santiago, numerosos problemas para que los enfrentes. Y cuando vengan esos problemas, Dios te está enseñando a que dependas de Él, a que si es doloroso que llores, pero que dependas de Él, que si hay problemas dependas de Él, que si hay dificultades dependas de Él. El Señor te va a mandar problemas. ¿Para qué te va a mandar problemas? Para que ejercites, ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la capacidad de poner, ¿cierto?, en práctica aquellos principios que están en su palabra, que han dado fruto a partir de mi relación de intimidad con el Dios Creador. Es maravilloso. Necesitamos sabiduría. Por lo tanto, número 2. Al mismo tiempo, Santiago nos habla acerca de que hay que tener fe en la oración. Y el Sermón del Monte ya nos habla, ¿cierto?, que este pasaje está resaltando la importancia de tener fe cuando oramos. Nosotros tenemos un problema con esto. Y un tremendo problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Son esos niños que están, ¿son del parque? Son los nuestros, ¿cierto? Sí, ya, no, tranquilos. Porque lo que mi cerebro era, y dije, los niños están solos. No, tranquilos, no se preocupen. En este segundo punto, la fe en la oración nos pasa, hermanos, que a veces nosotros nos complicamos tremendamente en cómo nosotros pensamos que Dios va a obrar en medio de las circunstancias. Y eso ocurre cuando vienen las enfermedades, cuando nos enfrentamos frente a un problema. Una persona, la llamé por teléfono, estaba muy, muy mal emocionalmente, dijo lo que tú y yo decimos cuando estas cosas nos pasan. ¿Por qué? Si yo no le hago mal a nadie. Si yo voy a la iglesia, yo no soy una persona mala, yo tengo cosas con mis vecinos. ¿Por qué? Si yo soy una buena persona, me ocurren cosas tan malas. ¿Por qué aparece esta enfermedad? ¿Por qué aparece esta otra enfermedad? Y eso es nosotros en medio de esta circunstancia. La sabiduría de la cual estaba hablando Dios en torno a la fe no está desligada de esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Yo le dije a esta persona: ¿cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Cuántos milagros o cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en tu vida? ¿Me las podrías contar? Y su cara cambió.
Y empezó de un momento a otro a contar y a recordar. Es por eso que la Escritura dice, el profeta, quiero traer a mi memoria aquellas cosas que me dan esperanza. Porque mientras tengo el problema aquí encima, mientras tengo el dolor, mientras está la pérdida, lo único que veo es una nube. Y lo que yo necesito es mirar atrás todo lo que Dios ha hecho. Recuerden Éxodo capítulo 19. El pueblo estaba siendo castigado, el pueblo estaba siendo torturado, el pueblo de Dios estaba sufriendo. ¿Qué le dice Jehová, Yahvé, al pueblo de Israel ahí en Éxodo capítulo 19? Miren de dónde los saqué. ¿No es tremendo? ¿No es tremendo? Por lo tanto, si tu fe te está fallando, porque hay numerosas cosas en la vida que están complicándote, mira de dónde el Señor te sacó. Mira de dónde el Señor te ha sacado para recordar aquellas cosas que traen esperanza a tu existencia. ¿Quién eras sin el Señor? ¿Cómo era tu vida sin el Señor? ¿Cómo era tu vida sin la gracia del Señor? Y te vas a dar cuenta de lo que el Señor está haciendo. Por lo tanto, lo que está haciendo Santiago es recordarnos las palabras de Jesús. Él advierte contra aquella duda que se levanta en contra, ¿cierto?, de la oración. Mientras que Santiago nos recuerda las palabras de Mateo que dice, y todo lo que pidas en oración, todo lo que pidas al Señor creyendo, lo recibirás. Y aquí entramos nuevamente en un conflicto. ¿Quién es el que pide? ¿Cualquiera? No, es un discípulo que tiene una relación con Dios. ¿Qué hablamos de sabiduría? Que tiene una relación de intimidad con Él. Y si está en una relación de intimidad con Él, Él va a pedir ¿qué cosa? Sabiamente. No va a pedir para sus afanes, no va a pedir para dar libertad a sus propios deseos. No, Él va a pedir, ¿cómo? Sabiamente, una cosa conectada con la otra. La fe, hermanos queridos, es un componente esencial de nuestra relación de intimidad con Dios. El otro día estaba enseñándole a algunos chiquillos y me doy cuenta que conocen algunos textos bíblicos, que conocen algunas frases con respecto a doctrina, podríamos decir, pero hay una profunda necesidad de una relación con Dios. Y eso es profundamente peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos formar niños, no podemos formar jóvenes y adultos que mecánicamente respondan a preguntas de doctrina, versículos bíblicos y teología. Eso tiene que estar en la base. Pero lo que ellos tienen que responder cuando tú le hablas de Dios es de su relación y de su intimidad con Él. No, yo no quiero que mis hijos sepan versículos de memoria. Yo quiero que mis hijos, que aquellos versículos que son de la palabra del Señor, los atesoren en su corazón y los vivan plenamente con el Dios creador. Porque de lo contrario, esos textos bíblicos se vuelven actos mecánicos para una vida profundamente legalista. Una vida en la cual tú vas a utilizar esa escritura para apuntar al otro que no ora, que no lee la Biblia, que no va a la iglesia, que no hace aquí, que no hace allá. Y yo les decía a ustedes que cuando yo no tengo una relación de intimidad con Dios, yo gracias al Señor, hermanos, y lo puedo decir, no tengo problema que pueda, no quiero decir tener un más alto concepto, sino que no tengo esa dificultad. No tengo la dificultad de estar mirando mujeres en la calle. No tengo la dificultad de, ¡ay, mira ese perfume! No, gracias al Señor, no tengo esa dificultad. No tengo la dificultad de mirar al hermano que tiene un auto mejor, un auto del año. Un auto bueno. No tengo esa dificultad. ¿Sabes cuál es mi dificultad? Cuando mis hermanos llegan atrasados a la iglesia. Porque mi corazón humano quiere juzgar. Esa es mi dificultad. Cuando un hermano o una hermana no cumple con lo cual se ha comprometido, cuando un hermano o una hermana no vive, esa es mi dificultad. Y yo tengo que estar todos los días ahí vigilándome. Y el día que yo no estoy en profunda intimidad con Dios, lo que mi corazón comienza a ver y a percibir es cómo las personas no quieren vivir una vida en plenitud con Dios. Ese es mi problema.
y tengo que ser delante de Dios, orar, tener intimidad con Él para, entre comillas, controlar a este José que no juzgue a los demás, sino que pueda vivir con gracia como el Señor lo hace vivir con gracia a Él. ¿Entienden, hermanos queridos? Cuando nosotros no estamos en línea, nuestra fe se dispersa. Y por último, no menos importante, la inconstancia y el doble ánimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos cambiado a una persona en un acompañamiento pastoral porque el consejo del pastor, del presbítero, del diácono no te agrada? ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado de acompañamiento porque no está acorde con aquello que yo pienso o en aquello que yo quiero o con lo cual yo no estoy de acuerdo? Esto es un tema muy delicado y eso nos puede llevar muchas veces a una inconstancia. ¿Por qué? Porque esa fragilidad que yo tengo sin darme cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quiero que alguien me encuentre la razón. Quiero que alguien pueda, mostrarme que en realidad no soy tan malo como yo pienso que soy. Que en realidad no soy tan pecador, no soy tan pecadora como yo pienso que soy. Y cuando uno va en búsqueda incesante de diversos consejos, no para solucionar un problema, sino que con respecto a mi vida, nosotros vamos a ver muchas veces que somos inconstantes. Ahora, debo tener cuidado, sí, en lo que Proverbios dice cuando uno busca un consejo frente a una situación específica con respecto a que uno necesita evaluar algo, un problema. Oye, tengo una enfermedad, abiertamente, el doctor me dijo algo, pero no me quedé conforme. Puedo tener diversas opiniones profesionales. Es en ese sentido que está hablando Proverbios. O sea, tener mayor conocimiento, mayor amplitud de lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para yo tener mayor claridad y poder tomar una decisión sabia. Yo no estoy hablando de eso, ¿ya? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando cuando nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, nosotros buscamos, intercambiamos porque no encontramos que lo que me están diciendo, lo que me están enseñando, esté acorde con mi corazón. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque soy pecadora, y esto lo digo a partir de mí mismo. Pero una de las cosas maravillosas que me ha brindado el Señor es tener un acompañamiento y una consejería constante. Santiago está mencionando la inconstancia y el doble ánimo como obstáculos para recibir la sabiduría de Dios. Posiblemente nosotros tenemos complicaciones en nuestra vida, no sabemos de vivir de manera sabia. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Ahora, este primer ejemplo también lo podemos aplicar a un sinnúmero de cosas. Un día estamos, Señor, quiero estar contigo en todas, voy a ir, voy a predicar, voy a enseñar, voy a hacer esto. Pero apenas ocurre algo, ¿cierto? No puedo, hermano, no cuente conmigo porque tengo esta situación. Lo que nosotros tenemos que vivir es que nuestra actitud plena desde lo más profundo revele cuál es el deseo de nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos doble ánimo, cuando una cosa aparece, eso es un salvador, porque apareció aquello que me salvó de lo que yo no quería hacer, de lo que no quería hacer o de lo que no quería cumplir. Es de eso que está hablando Santiago. Y Santiago toma las palabras de Jesús de manera, las palabras similares a Jesús, advirtiendo que la no firmeza, la inconstancia y la falta de compromiso, como dice Mateo 6:24, cuando enseña que nosotros no podemos servir a dos señores. O sea, no puedo servir a Dios y servirme a mí y mis inconstancias, porque la lealtad dividida impide una relación profunda y fructífera con Dios. ¿Perciben cómo para mí es Santiago contándome la historia de su vida?
Para mí es Santiago diciéndome, oye, yo pasé por estas cosas cuando en casa tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando, enseñando, viviendo, compartiendo. Y Santiago quizás tuvo problemas, ¿cierto?, de la búsqueda de esta sabiduría divina, porque él no quiso reconocer a Jesús cuando él estaba predicando y enseñando. Él no tuvo fe en Jesús cuando Él se reveló, cuando Él se presentó, y Él fue inconstante y de doble ánimo, quizás. El texto no lo dice, por favor. Pero en términos prácticos, hermanos, esto es lo que nos ocurre a nosotros. Santiago está contando la historia de la vida humana. No es Santiago, es José Prado, es José Contreras, es Marcela Contreras. Somos todos, tenemos estas dificultades y necesitamos, nosotros como iglesia presbiteriana, Oasis de Redención, necesitamos buscar la sabiduría divina. Aquí no hay ninguno mejor que el otro. No hay alguien que está en el espacio de sabiduría diciendo yo soy... No, lo necesitamos. Necesitamos arrodillarnos, postrarnos y ser profundamente, buscar la sabiduría del Señor. Pídanla, dice Él. Necesitamos tener fe en la oración, confiar que nuestra vida está alineada en esta relación de intimidad con el Dios creador, y que si nosotros tenemos una relación de intimidad, lo que pidamos con sabiduría en una relación de intimidad, Él lo va a conceder. Y al mismo tiempo necesitamos ser honestos para reconocer nuestras inconstancias, para reconocer cómo nosotros somos personas que faltamos a nuestra relación de intimidad, no oramos, no leemos la Biblia, nos cuesta ser personas responsables en los compromisos, no tomamos con seriedad o la seriedad total que nosotros podríamos tomarla, y necesitamos profundamente del Señor. Así que, hermanos queridos, yo, Santiago, siervo de mi hermano, esclavo de mi hermano, que es mi Señor. Que el Señor nos bendiga el día de hoy, que la vida de Santiago nos ayude a vivir plenamente en esta dirección. No hay más sabio, no hay gente con más fe, no hay gente lineamente, totalmente constante. Necesitamos clamar al Señor y estar en línea con Él para que Él nos ayude y Él nos brinde la sabiduría que no tenemos, nos guarde y tengamos una relación profunda con Él. Y en tercer lugar, que nosotros podamos ser constantes en nuestros compromisos, no solamente con la iglesia, con el Señor, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, lo necesitamos. Amén. Que el Señor nos ayude, y déjame decirte que en la medida que buscas sabiduría de Dios, el Señor va a permitir que otros sean profundamente bendecidos. En la medida que oramos con fe, otros son bendecidos. En la medida que somos constantes y no de doble ánimo, otros son bendecidos por nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que su palabra pueda ayudarnos a pedir y clamar sabiduría, que nos ayude a tener una relación profunda para pedir lo que Él quiere sin dudar, y que podamos ser constantes. Pongámonos de pie, por favor. Oremos a nuestro Señor. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu gran amor revelado en Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Y efectivamente muchas veces nosotros vamos a ser como los hijos menores y vamos a querer no aceptar tu palabra en algún momento, alguna cosa que vamos a considerar que no queremos aceptar porque es fuerte, porque nos duele, porque nos complica. Y al igual que Santiago, Señor, como nos enseña, necesitamos buscar la sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos empaparnos de tu palabra. En este caso Él lo hace por medio del Sermón del Monte, por medio del libro de Proverbios, pero podemos ver toda la Biblia aquí empapándonos en la dirección de una misma misión. Señor,
necesitamos vivir plenamente ligados a la vid que es Jesús. Vivifica a tu iglesia, Señor. Vivifícanos para que todos aquellos hermanos y hermanas que están sirviendo en nuestra iglesia puedan seguir haciéndolo de manera sabia. De que lo puedan seguir haciendo con fe, creyendo que tú tienes el poder de cumplir, Señor, y responder nuestra oración. Pero al mismo tiempo, Señor, tú eres capaz de darnos la constancia que no tenemos. Te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino de Iquique, Señor, por Víctor, por Joan y por Yair, que tú los guardes, que tú los protejas. Y que este viaje, Señor, de mis hermanos pueda también traer sabiduría, pueda traer fe y pueda traer constancia, Señor, y un solo ánimo en la vida cristiana. Señor, que oro para que para Joan y para Yair, este haya sido un espacio de impacto de sus corazones, de lo complejo, de lo difícil que es predicar tu palabra, pero que se hace. Te doy gracias por sus papás, por los papás de los chiquillos, Señor, que tú los guardes, que tú también los capacites. Y gracias por Víctor, por este hermoso espacio, Señor, de acompañar, de enseñar, de discipular, Señor, de una manera diferente. Te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por nosotros, Señor, aquí en esta ciudad, para que sigamos anunciando a Jesucristo, Señor, a este crucificado. En el nombre de Jesús, amén.